Las mil voces con esta noticia que tiene que ver con la decisión del gobierno de salir de la OMS. Javier Milei durante la pandemia había sido crítico, pero también se vieron algunos archivos donde bancaba decisiones de la cuarentena del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a escuchar el momento en que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba la medida. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Lo dijo el presidente, las decisiones en Argentina las toman los argentinos. Bueno, una decisión que no sabemos cuánto aporta más allá del visto bueno de Trump o el guiño hacia los Estados Unidos. Ahora en un ratito lo vamos a hablar con un especialista, de hecho un exministro. ¿Cuáles son los riesgos o los problemas o las desventajas de haber tomado esta decisión que, si no me equivoco, ahora lo vamos a analizar también, tiene que pasar por el Congreso, no puede ser por decreto? Vamos a escuchar a Jorge Macri, que en el momento en que Adorni anunciaba esto, desde la ciudad de Buenos Aires estaba anunciando inversión en salud y por eso habló Jorge Macri, y al rato también vamos a escuchar al ministro de Salud porteño Quirós. Como gobierno trabajamos todos los días para tener el mejor sistema de salud del país, y eso significa mejorar siempre la calidad de las prestaciones, hacer inversiones importantes en tecnología y en obras como las que vemos acá, pero además trabajar muchísimo con el equipo humano, el capital humano que tiene nuestro sistema de salud, con un objetivo que es reducir el tiempo de espera de los turnos, sumar más tecnología, mejor equipamiento. Queremos que los porteños se sientan cada vez más y mejor cuidados. Durante la primera mitad del año vamos a incorporar en todos los lugares de atención 2 herramientas de última tecnología. Además, con una inversión de más de 15.000 millones de pesos, vamos a seguir incorporando equipamiento médico en toda nuestra red de salud. Hablamos de angiógrafos, tomógrafos, resonadores, equipos para estudios de alta complejidad para que los porteños reciban la atención de calidad que se merecen. Pero además sabemos que así como la salud es valiosa, el tiempo es muy valioso también. Por eso vamos a seguir ampliando y perfeccionando nuestro... Bueno, este anuncio era en el contexto, o en realidad en simultáneo con lo que pasaba a nivel nacional, y por eso estaba Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se le consultó por la decisión del gobierno nacional de salir de la OMS, y esto respondía. Estados Unidos también tomó esa decisión, y la Argentina creo que va a seguir los pasos de lo que tomó, lo que decidió Donald Trump. ¿Usted no coincide? No, mi argumento es que más allá de la Organización Mundial de la Salud o cómo se llame la institución, es muy importante tener una institución de coordinación. Entonces, no es una cuestión de si estar en esta o en otra, sino que es necesaria la coordinación. Y todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Entonces, yo creo que más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los periodos pandémicos en que estamos viviendo. Bien, las políticas de coordinación, decía Quirós, son importantes. No estaba de acuerdo con la decisión del gobierno nacional. De hecho, el colega intentaba llevarlo para el lado de Estados Unidos como ejemplo, y no le cerraba de todas maneras al ministro de Salud, que algo sabe en materia de que la salud no tiene fronteras, digamos, no es, puedo decir, bueno, las decisiones que toman en China con este virus van a dar un resultado, y entonces, no, fíjate que llegó acá y había que tener una coordinación mundial, sí, porque además era todo nuevo. La verdad que viste, vos te acordás que un día decían el barbijo sí, el coso no, una cosa, como que se iban tomando decisiones sobre la marcha, porque particularmente en la última pandemia, bueno, se iban como enterando de lo que había que hacer en el momento. Sí, y la importancia de la coordinación, ¿no? Claro. Mundial, a nivel mundial, cuando hay una pandemia, que de hecho hemos pasado una hace muy poquito, que es la del coronavirus. Vamos ahora a ver qué decía el ministro bonaerense de Salud. Recién escuchábamos al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ver qué dice el ministro bonaerense Nicolás Kreplak, que ayer habló con nosotros, pero todavía no se había decidido desde el gobierno nacional salir de la OMS. Sin colaboración internacional
nacional y sin institución rectora, se vuelve cada vez más complejo tener mejor salud en nuestro país. A los múltiples ajustes que realizó el gobierno nacional para con nuestro sistema de salud se suma la arbitraria decisión de retirar a la Argentina de la OMS. Esto significa que no tendríamos colaboración internacional para capacitaciones, información, estudios científicos y análisis de impacto epidemiológicos en las próximas epidemias y pandemias. Nos quedaríamos sin acceso a información y el apoyo financiero para estrategias de prevención y acción para las estrategias de inmunizaciones, enfermedades materno-infantiles, crónicas no transmisibles, tuberculosis, VIH, ETS, dengue, entre muchas otras, reduciendo la capacidad de respuesta y monitoreo. Se perdería el estatus de centro de colaboraciones en laboratorios prestigiosos como el INCUCAI, el Malbrán y el ANLIS. Esta situación traería la consecuencia de quedar fuera de las redes internacionales que mejoran nuestras prácticas. Además, preocupa el financiamiento que recibe la OPS a través de la OMS, con el que, entre otras cosas, se realiza el Fondo Solidario de Medicamentos, Vacunas, Insumos y Tecnologías. Queda la duda si se verá afectado perdiendo la posibilidad de adquirir todo esto a menor costo. Es una decisión que retrasa el lugar de la salud argentina en el mundo, dice Nicolás Kreplak. Escuchamos también a Fernán Quirós a modo de crítica. Vamos a ver qué decía Javier Milei a través de la red social X también. Esto es lo que decía el presidente. Afuera OMS, viva la libertad, carajo. La OMS cometió un delito de lesa humanidad, dice Javier Milei directamente. Bueno, esto en relación a lo que pasó en la pandemia. Vamos a ver qué dice el ministro de Salud Nacional, que es Mario Lugones. A pedido del presidente Javier Milei, iniciamos el proceso para que la Argentina deje de formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía ni en nuestra salud, dice el ministro. Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante la OPS. Es importante destacar que salir de la OMS no significa salir de la OPS, que es preexistente y depende de la OEA. Estamos ante un cambio de época y hay que estar a la altura de estos cambios, dice el ministro nacional. Vamos a pasar ahora a escuchar un archivo que estuvo circulando ayer de Javier Milei en Crónica. Sabemos que hizo varias marchas anticuarentena, que se ha presentado el presidente, pero hay un archivo que contradice la decisión de retirarse de la OMS, la decisión también de salir con un discurso duro contra la cuarentena durante la pandemia, porque esto decía el presidente y circulaba ayer en redes sociales. O sea, tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos, y ahí sí actuó bien el gobierno. Por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal, esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Y se va a cuidar. Bien, ahí escuchábamos el archivo del presidente Javier Milei. Ahora en un ratito vamos a establecer contacto con Adolfo Rubinstein, que fue ministro en el gobierno de Juntos por el Cambio. Adolfo, ¿cómo va? Lautaro te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lautaro? Buen día. Bien, Adolfo, bueno, tratando de entender esta decisión, escuchando las diferentes voces, escuchábamos a Quirós criticando, el ministro de la Ciudad, escuchábamos a Kreplak, el ministro bonaerense, también en contra de la decisión. Queríamos saber tu opinión, teniendo en cuenta que fuiste ministro del gobierno de Juntos por el Cambio durante la presidencia de Mauricio Macri. Mirá, sí, tengo mucho retorno, ¿eh? Vamos a tratar de solucionarlo, a ver. Sí, un segundito y te volvemos a llamar, Adolfo.
Bien, ahí le vamos a volver a llamar al ministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri, ex ministro de Salud, que estuvo al cargo de esa cartera durante la gestión de Juntos por el Cambio. A ver ahora, Adolfo. Hola. Sí, ahora está bien. Bien, Adolfo, perfecto. Bueno, consultarte tu opinión sobre la decisión de salir de la OMS. No, bueno, coincido obviamente con Quirós y me imagino con el 99.99% de los sanitaristas. O sea, esta decisión es un sinsentido. No tiene absolutamente ninguna ventaja, ningún beneficio y tiene muchos riesgos y perjuicios. Entonces, la pregunta es ¿por qué se toma esta decisión que parece una decisión irreflexiva? Que eventualmente sigue, digamos, lo que la decisión que tomó el gobierno de Trump hace un par de semanas con la OMS, pero Trump tiene otras razones. Entonces, la realidad es cuál es la razón por la cual Argentina en este momento quiere salir de la OMS, y la verdad que la justificación que por lo menos yo escuché de Adorni o del gobierno son, a mi juicio, ridículas. No tiene absolutamente nada que ver, digamos, con la cuarentena eterna que tuvimos nosotros, las decisiones de OMS, no tuvo ninguna injerencia, más allá de recomendaciones globales que obviamente en su momento se fueron adaptando a medida que conocíamos mejor la biología del virus o la epidemiología de la enfermedad o ya había vacunas o medicamentos. Pero, digamos, no tuvo que ver con la OMS, la OMS no se metió en las decisiones, digamos, de cada uno de los países. Entonces, esa justificación no tiene ningún sentido. También hay un cierto riesgo, porque si bien la salida de la OMS implica estar fuera de la conversación sanitaria global en momentos en que puede haber amenazas globales por otra pandemia, por el cambio climático, por la inteligencia artificial, por nuevos medicamentos, etcétera. Y eso es importante, ser parte de esa, de poder hacer algo pues, dentro de esa agenda, sino que está el riesgo de que también estemos en la puerta de salida de la OPS. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud, que si bien es una organización diferente desde lo jurídico a la OMS, representa a la OMS en la región de las Américas, o sea, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podemos quedarnos en OPS? Porque el gobierno dice, no, nosotros nos vamos de OMS, pero seguimos en OPS, que es con la que tenemos convenios, por ejemplo, para la compra de vacunas, de medicamentos de alto costo, etcétera. Y ahí sí que, si no fuéramos de la OPS, tenemos serios perjuicios financieros. Entonces, ¿se puede? Y hay que ver qué dice OPS, porque a mí no me resulta tan natural que uno diga, me voy de la OMS, pero sigo con OPS, que es la OMS en América. Entonces, hay ciertas cuestiones que me parecen que han sido tomadas más por el impacto mediático que pueden tener en esta suerte de batalla cultural que el gobierno ha, digamos, encarado, y que como se necesita por lo menos un año para materializar esa decisión de irse de la OMS, dentro de un año andás a ver lo que pasó. Entonces es como que la gente se olvidó. A mí me parece que el tema es instalar golpes mediáticos todos los días. Adolfo, ¿y cuál esto técnicamente, legalmente, es una decisión unilateral que sale con un DNU y ya, o tiene que pasar por el Congreso? Bueno, esto es una buena pregunta. La verdad, yo no soy constitucionalista, pero la adhesión a la OMS fue a partir de una ley que se sancionó en 1948 cuando se creó la OMS. O sea, me suena como que el Congreso tiene que decir algo en esto, y yo creo que la decisión final deberá pasar por el Congreso, sea porque, digamos, tratan el DNU o sea porque se modifica una ley. ¿Cómo tomaste el tuit de Mario Lugones? Vamos a compartirlo. Es el ministro de Salud Nacional, que decía lo siguiente a través de la red social X: a pedido del presidente Javier Milei, iniciamos el proceso para que Argentina deje de formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía ni en nuestra salud. Argentina no recibe financiamiento de OMS, y aunque algunos proyectos de cooperación técnica puedan recibir financiamiento, esto se efectiviza mediante la OPS, que era lo que nos decías vos. Es importante destacar que salir de la OMS no significa salir de la OPS, que es preexistente y depende de la OEA. Estamos ante un cambio de época y hay que estar a la altura de estos cambios.
No, digamos, yo creo que le bajaron una línea, obviamente, al ministro de Salud y a sus funcionarios. Le dijeron, esto hay que hacerlo, y uno trata de adaptarse discursivamente. ¿Qué quiere que te diga? No tiene ninguna razón, y además no es así. No es que la OPS es parte del sistema de Naciones Unidas también. Y es parte, cuando vos ves OPS, es OPS/OMS. O sea, no está escindido. Entonces no es que vos livianamente puedes decir, no, yo con OPS me quedo y sigo con lo mismo, igual que hasta ayer, pero me voy de OMS. Para mí esto no va a ser así. Pero bueno, hay que ver qué va a pasar. Por eso te digo, me parece que no hubo demasiada maduración de esta decisión, más allá del seguidismo con lo que hizo Trump. Adolfo, ¿y cuáles son los beneficios de estar en la OMS? Bueno, es lo que te decía, es formar parte de estar en esta conversación sanitaria global en un mundo globalizado donde existen amenazas globales. Es como decirte, ¿por qué estamos en Naciones Unidas? Más allá de las limitaciones, cuestionamientos que tuvo OMS en la pandemia, porque yo también en algún momento los mencioné, o las Naciones Unidas, si querés, o el Consejo de Seguridad. Vos no puedes irte de organismos globales, porque no sos nadie. ¿Quiénes somos nosotros para irnos? ¿Me entendés lo que digo? Tenemos que formar parte de organismos globales justamente para no quedar afuera, porque no tiene ningún beneficio estar afuera, ninguno. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿para qué? O sea, no o sea, porque es acting. Es como, mira, hablaba con un amigo que de lo que son las políticas performativas de este gobierno. Es así, está permanentemente tratando de imponer una agenda todos los días. Adolfo, muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Bien, pasaba Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud del gobierno de Juntos por el Cambio, para aclararnos un poquito esta decisión del gobierno que ya nos hacía ruido, y ahora un poco más con lo que nos profundizaba el especialista, en este caso que fue ministro Adolfo Rubinstein. Desde Buenos Aires y para todo el mundo,